Mi nombre es José Levíes y junto con mi compañero Lirio Márquez vamos a explicarles un poco sobre la unidad número 3. ¿Qué es la reinversión? La reinversión es el proceso de reincorporar parte o todos los beneficios obtenidos de una actividad comercial. Esto con el fin de aumentar el capital de la misma o adquirir nuevos activos fijos. De esta forma se expande su capital sin necesidad de solicitar un crédito. ¿Cuál es su concepto según economía? Ya que está muy relacionado con, por no decir el 100% relacionado con ella. Según economía se define la reinversión como invertir los beneficios obtenidos de una actividad empresarial donde reciba remuneración en el aumento de capital de la misma. Como podemos observar, pues la verdad es que no diferencia mucho los conceptos aplicados a cualquier otra rama con la economía. ¿Qué son las inversiones temporales? Una inversión temporal es una inversión a corto plazo que generalmente tiene un tiempo de duración entre 3 a 12 meses. Son bastante útiles al momento de recuperar liquidez. Estos activos pueden ser transferidos a través de una actividad de compra o venta de periodos de tiempo cercano, y por otro lado se debe ser consciente de que no aseguran grandes rendimientos, relacionado principalmente a su corto tiempo de duración. ¿Qué es una inversión a largo plazo? Las inversiones a largo plazo son las que tienen la intención de mantener durante más de un año, por eso su plazo frecuente es un año, 2, 3, etc. Son las más adecuadas para poder ahorrar a un objetivo a largo plazo. Es decir, si nosotros estamos ahorrando o haciendo una inversión a largo plazo para irnos de vacaciones dentro de 3 meses, no vamos a poder ver los resultados. Estas inversiones suelen ser más arriesgadas e inestables. Sin embargo, su rentabilidad puede llegar a ser mayor en el futuro. Continuamos con el objetivo de la inversión en los valores negociables. ¿Cuál es su objetivo? Los precios se forman por la libre oferta y demanda en el mercado. Existen más alternativas de inversión. Su posibilidad permiten obtener una liquidez inmediata. Se puede diversificar las inversiones mayormente. Inversión en obligaciones e inversión en acciones. ¿Cuál es la diferencia? Primero debemos definir qué es una inversión en obligaciones. La inversión en obligaciones es un instrumento de deuda a largo plazo utilizado por las grandes compañías para pedir dinero prestado. La inversión en valores es aquella donde los valores que se trazan no tienen preestablecido el rendimiento, siendo las acciones el título característico del Estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Pues la diferencia radica en que al invertir en acciones se compran derechos, a diferencia de invertir en las obligaciones donde se compra un derecho de crédito. Es decir, en las acciones se compran derechos legales sobre la parte de capital de una empresa, mientras que en las obligaciones se compran los derechos de crédito sobre la deuda de una empresa que se compromete en un plazo pactado a la devolución de cantidad desembolsada más los intereses devengados. Como pueden ver, acá hice un pequeño cuadro comparativo donde tenemos que el valor de las obligaciones debe ser mayor a $100 o a sus múltiplos. Las obligaciones representan un préstamo colectivo, a diferencia de las acciones que se emiten por cualquier valor y que representan aportaciones a la capital. Valor presente neto o BPN. El valor presente neto es un método de modelado financiero utilizado por los contadores, el cual se usa para la elaboración de presupuestos y generalmente se utiliza para evaluar inversiones actuales o potenciales. Para ello se utiliza esta fórmula donde se tiene que el valor neto, el valor presente neto o BPN, es igual a la sumatoria del flujo de efectivo neto durante un solo periodo, dividido entre 1 más la tasa del descuento elevado a la n, donde n representa el número de periodos. TIR. La tasa interna de retorno se refiere a la rentabilidad que ofrece una inversión.
En otras palabras, es el porcentaje de beneficio o de pérdida que tendrá para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Para ello también empleamos una fórmula para calcularla donde FT, la cual es esta que está por acá, son los flujos de dinero en cada periodo, T igual 0. Y 0 es la inversión en el momento que se inició y N es el número de periodos de tiempo. Con esta fórmula podemos calcular el T y R. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero Alirio Márquez. Buenas, yo soy Alirio Márquez y el día de hoy les voy a hablar sobre la segunda parte de la defensa de este capítulo, en donde la relación costo-beneficio es una herramienta financiera que compara el costo de un producto versus el beneficio que éste le entrega para evaluar de forma efectiva la mejor decisión a tomar en términos de compra. Para realizar este cálculo es necesario hacer lo siguiente: definir un valor de los costos y de los beneficios. Encontrar la relación costo-beneficio, que es a través de la fórmula que muestro en pantalla, que sería dividir los ingresos totales netos por el costo total o los costos totales, en donde este resultado, si es mayor a 1, significa que es rentable la compra de ese producto o la situación financiera que esté ocurriendo en ese momento, y si es menor a 1, quiere decir que no es rentable. Okay. Análisis CB. Este es el análisis de los recursos a utilizar, como lo son recursos humanos, técnicos y financieros, en donde el humano se toma en cuenta el costo de la mano de obra del personal empleado en el proyecto, tanto directo como indirecto. El técnico se toma en cuenta todos los recursos tangibles que se utilizan para dar la solución del proyecto en estudio, y el financiero, decisiones sobre el financiamiento público o privado, finanzas privadas a empresas que estudian en qué forma la empresa se puede aumentar e invertir mejor los fondos que provienen de las personas o instituciones con fines lucrativos. Las finanzas públicas se centran en la función financiera de los gobiernos federales, estatales o locales. Los tipos de protocolos de comunicación. Los protocolos utilizados prácticamente todos los días, o sea, estos protocolos son usados prácticamente todos los días, aunque la mayoría de los usuarios no lo sepan ni conozcan su funcionamiento. Estos nos ayudan a hacer tareas como son el internet, la transferencia de un archivo de una computadora a otra, la conexión con un módem, la conexión, no sé, del monitor a la computadora, todo este tipo de conexiones, la USB, la HDMI, son tipos de protocolos de comunicación, ¿okay? En donde los más usados son FTP, HTTP, IPX-SPX, NFS, POP3, SCP, TCP/IP, serial y paralelo, en el cual vamos a hablar sobre las más destacadas. ¿Okay? Primero, la TCP/IP son las siglas de Transmisión Control Protocol Internet o protocolo de Internet, pues, en el cual es un conjunto de reglas estandarizadas que permiten a los equipos comunicarse en una red como Internet. El modelo TCP/IP permite el intercambio de datos fiable dentro de una red, definiendo los pasos a seguir que se envían con paquetes hasta que son recibidos, en donde para lograrlo se utiliza un sistema de capas con jerarquía, en el cual se construye una capa a continuación de la anterior, que se comunican únicamente con su capa superior, es decir, la que envía los resultados, y su capa inferior a la que solicita los servicios. En cuanto al serial, es un protocolo muy común para la comunicación entre dispositivos, que se incluye de manera estándar
en prácticamente cualquier computadora, el cual consiste en enviar una serie de datos a través de una línea de comunicación bit a bit, necesitando n ciclos para enviar n cantidad de bits. Es decir, cada envío es un ciclo y envía un bit. Y así va repitiendo hasta enviar todo el paquete de información. Esta información es determinada por el emisor y receptor al estructurar la conexión mediante la correspondiente programación de sus puertos serie. Esta información puede ser la siguiente: bit de paridad, bit de parada y bit de inicio. Protocolo USB. Se define como un conjunto de paquetes con sus formatos y procedimientos para controlar y administrar el acceso al bus USB de los periféricos y para permitir el entendimiento entre las dos partes en la comunicación. Principales características. Todos los dispositivos USB deben tener el mismo tipo de cable y el mismo tipo de conector, más allá de la función que cumplan. Los detalles de consumo y administración eléctrica del dispositivo deben ser completamente transparentes para el usuario. El computador debe identificar automáticamente un dispositivo agregado mientras opera y, por supuesto, configurarlo. Y por último, los dispositivos pueden ser desconectados mientras el computador esté en uso. Y aquí hay una serie de ejemplos de los tipos de USB que existen actualmente. El USB 1.1 al 2.0, el USB 3, el mini B, el micro B y el micro-B. ¿Okay? También existe el paralelo, el cual el puerto paralelo es un dispositivo muy poderoso, económico y subutilizado. Actualmente toda computadora cuenta con uno. Esta conexión es usada para transferir archivos, utilizar recursos que están en una computadora diferente a la que se está utilizando, como por ejemplo una impresora o un lector de discos compactos. En cuanto a la radiofrecuencia, las ondas aéreas electromagnéticas para comunicar la información desde un punto a otro son las portadoras de radio porque desempeñan la función de entregar energía al receptor. Además, los datos que se transmiten son sobrepuestos sobre la portadora de radio para que pueda extraerse de manera precisa por el receptor, en donde este receptor, para extraer los datos, se sincroniza en una radiofrecuencia mientras rechaza otras. Bueno, además, cabe agregar que relacionando con nuestro proyecto, en la parte de inversión y capital, es bastante concreto el hecho de esclarecer qué tipo de inversión requiere. Para ello se recomienda invertir en acciones, puesto que para desarrollar el proyecto no se requiere un crédito. Bueno, muchas gracias por su atención.